Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 6 y versículo 25, donde dice: Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. El tiempo de purificación de Rahab y su familia llegó a su fin. Fueron integrados en el campamento de Israel, ya que ellos pasaron a habitar entre los israelitas como uno más del pueblo de Dios. La razón para tal actuación fue el comportamiento de aquella mujer con los mensajeros que Josué había enviado. Y como se indicó anteriormente, su comportamiento evidenciaba su fe, ya que la fe de Israel en el Señor le hacía su comunidad en la tierra, el pueblo escogido para él. El testimonio bíblico del Nuevo Testamento confirma la fe de aquella mujer y la razón por la que no pereció juntándose con los habitantes de Jericó, cuando dice: Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hebreos capítulo 11 y versículo 31. No eran pueblo de Dios por condición racial, sino por descendencia espiritual de uno que anteriormente había sido justificado por fe, abandonando su tierra y su familia para seguir al Señor, obedeciendo su llamado. Aquella mujer era también de la fe de Abraham, por tanto no podía ser excluida de su pueblo, ya que la gracia de Dios fue mucho más allá de lo que hubiera imaginado Rahab y su familia. La integración en el pueblo de Dios era ya un privilegio notorio, al ser titulares juntos con el resto de Israel de las promesas y pactos que Dios había establecido para entonces y que establecería en el futuro. Sin embargo, cuando la gracia se manifiesta, el raudal de su bondad es tan amplio como la misericordiosa actuación de Dios. Ella no solo entró en el pueblo de Dios, sino en la línea de ascendencia del Mesías. Esa mujer destinada a condenación quedó registrada en la historia de la redención dentro de la línea genealógica de Jesús, como así enseña Mateo capítulo 1 y versículo 5. La comunión de la congregación de Dios ahora, como Iglesia de Jesucristo, no puede excluir absolutamente a nadie que sea de la misma fe en el Señor, ya que la fe viva, que es salvífica, es el denominador común que incorpora a quien cree en la misma unidad espiritual, como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Así pues, nadie puede excluir de la Iglesia de Jesucristo a quien ha sido salvo por gracia mediante la fe. El pueblo de Dios hoy es uno solo. Note que no hay varias iglesias, sino la única Iglesia de Jesucristo. La incorporación al pueblo de Dios es asunto divino y no humano. Todos los que han creído son unidos vitalmente a Cristo con el propósito de la formación de un cuerpo en Él. La primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13, dice: Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No existe, pues, razón alguna que permita el mantenimiento fuera de la comunión eclesial de quien ha nacido de nuevo.
ya que tan solo el pecado puede conducir a una experiencia de separación de comunión, en aplicación de la disciplina bíblicamente establecida. Nadie puede romper aquello que Dios ha unido en Cristo por su Espíritu, cuando dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4 y versículo 3. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y edificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. La maldición pronunciada por Josué sobre Jericó pudiera referirse tan solo a la reconstrucción de la ciudad, como plaza fuerte y lugar amurallado. Y en tal caso, no era una prohibición que impidiera ser habitada posteriormente. Dios había dado todo el país para ser ocupado por Israel, sin limitación alguna. Las ciudades de aquellos pueblos serían en el tiempo ciudades de los israelitas. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificates. En este caso, el juramento condenaba la ciudad a exterminio perpetuo, en el sentido de no volver a ser reedificada con puertas y murallas. Sin embargo, pudiera tratarse también de la reconstrucción de la misma ciudad. Parece que eso demandaba la ley del anatema, cuando dice: y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Deuteronomios capítulo 13, versículo 6. Deuteronomios versículo 13 y versículo 16. Eso debió ser lo que Israel entendió en relación con el juramento de Josué. Quien se atreviera a reedificarla como ciudad tendría que exponerse al juicio de Dios establecido en el juramento de Josué. Y su hijo mayor moriría a la colocación de los cimientos y el menor al término de la obra. Por otro lado, algunos consideran que más que 2 hijos, lo que Josué establecería en el juramento era la pérdida de toda su descendencia, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y en este sentido, el mayor moría al principio del trabajo de reedificación. El resto seguiría durante el transcurso de la obra y el menor de ellos cuando éste se rematase. Y sobre esto, el doctor Lacueva escribe y dice: los hombres edifican para la posteridad, pero el que edificase a Jericó quedaría sin posteridad que disfrutase de lo edificado. Fin de la cita. La maldición contenía mucho más que una expresión de ira vengativa frente al lugar que había sido residencia de los enemigos. El montículo, con la ruina de la ciudad, debía ser ejemplo permanente del juicio de Dios sobre la idolatría y corrupción moral que tenía como expresión a Jericó. Aquella ciudad, antes floreciente y ahora convertida en un montón de ruinas, sería un testigo mudo, pero elocuente, a las generaciones venideras de lo que acarrea la práctica pecaminosa de vicios abominables a los que estaban entregados los moradores de la ciudad de Jericó. Y tal vez por esta razón
nadie osó edificar la ciudad. La edificación se levantó fuera del montículo que contenía los restos de la antigua Jericó, ya que aquella población, aunque pequeña, estaba consolidada ya en el tiempo de David, siendo en ella donde se albergaron por un tiempo los mensajeros que habían sido enviados por el rey a expresar el pésame a Ahún, el hijo de Naas, el rey de Amón, por la muerte de su padre, y que habían sido ultrajados por éste. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, y los versículos 1 al 5, ahí lo tenemos. Note que nadie se atrevió a lo largo de la historia de Israel a desafiar la maldición pronunciada en el juramento. Aunque el declive de la nación fue evidente en muchos momentos, tuvieron que transcurrir más de 500 años hasta que en la época del idólatra rey Acab, sobre el año 870 a.C., y él de Betel se atrevió a reedificar la ciudad. Y entonces se cumplió la maldición pronunciada en el nombre del Señor, muriendo su hijo mayor, al colocar el cimiento, y el menor de ellos a cerrar el muro con puertas. El relato bíblico de esos acontecimientos alude a la maldición de Josué, cuando dice: en su tiempo, y él de Betel edificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito, eché el cimiento, y a precio de la vida de Según, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Primer libro de Reyes, capítulo 16 y versículo 34. Ahora bien, no es necesario extender mucho más las aplicaciones que ofrece el texto bíblico histórico de la conquista de Jericó, ya que es suficiente con recordar que la fidelidad de Dios exige el cumplimiento de su palabra. Y el Señor lo dijo enfáticamente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24 y versículo 35. Las advertencias y amonestaciones de Dios son atemporales, es decir, el tiempo no la afecta. Y de igual modo, que la maldición sobre la desobediencia se cumplió 5 siglos después de haberse pronunciado, así también toda advertencia sobre resultados que acarrea la desobediencia tendrán efectividad conforme a lo dispuesto por Dios. La ciudad de Jericó es una muestra de ello, al mismo tiempo que es ejemplo también de juicio por pecado, lo es también de misericordia divina. La población levantada en las proximidades de la primitiva Jericó y que llevó el mismo nombre, aparece como lugar favorecido por Dios. La presencia de 2 grandes profetas, como por ejemplo fueron Elías y Eliseo, así lo ponen de manifiesto, cuando dice, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, y los versículos 4 y 5. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, ya lo sé, callad. El mismo Señor estuvo en la ciudad de Jericó para bendición de la ciudad y sus habitantes. Jesús había venido para salvar a quienes estaban bajo maldición, no por vivir en Jericó, sino por el pecado que les afectaba. Fue en esa ciudad lugar de maldición donde Zaqueo, un publicano, encontró al Salvador. Lucas capítulo 19,
A partir del versículo 15, ahí lo tenemos. Y dos personas socialmente proscritas, una ramera y un publicano, quedan registrados en el texto bíblico como ejemplo de fe salvífica. Ante ellos se descubre también un poco más de alcance de la frase del apóstol Pablo, cuando dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5 y versículo 20. Y continúa ahora con el versículo 27, el último ya de este capítulo 6, donde dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Este es el epílogo que el Espíritu hizo registrar al final del relato de la toma de Jericó. La grandeza de Josué no estaba en sus méritos personales, sino en la presencia y ayuda de Dios en su vida. El Señor le había prometido su compañía permanente, como dice Josué capítulo 1 y versículo 9, y lo cumplió. Los hechos de Josué, iniciándose con el paso del Jordán y la caída de Jericó, corrían por toda la tierra de Canaán. El nombre del servidor de Dios se hacía notable entre sus enemigos. Todos temían al oír aquel nombre, no por lo que Josué era, sino por el Dios a quien servía a él. El éxito de un ministerio de Jesucristo no está en lo que Él haga para el Señor, sino en lo que el Señor es capaz de hacer por medio de Él. No sirven en el campamento de Cristo títulos académicos que certifiquen la categoría ministerial, sino el poder de Dios actuando por medio del ministro. Un ministerio eficaz es aquel que se manifiesta en las tareas de quien es instrumento dócil, en las manos del Señor. No son herramientas las que conducen al éxito, sino el Espíritu de Dios que la maneja en la vida del ministro. Por otro lado, se cuenta de un joven que había sido puesto en un taller de ebanistería para que aprendiera el oficio bajo la dirección de un afamado tallista de madera. El maestro le dotó de herramientas y le dio como primera tarea un trabajo sencillo. El joven no era capaz de conseguir salir adelante. Y cansado de intentarlo sin fruto, un día que el maestro salía del taller, el joven aprendiz le pidió prestadas sus herramientas. El maestro accedió y le entregó al joven lo que pedía, un operario que observaba todo aquello. Cuando el maestro salió, dijo al joven aprendiz: lo que tú necesitas no son la herramienta, sino el espíritu del maestro. Sin duda alguna, puede ser una buena ilustración para cada creyente y especialmente para quienes tienen el privilegio y la bendición de estar dedicados al ministerio del Señor. La Iglesia de Cristo necesita ministros con el espíritu del Maestro. Personas que se dejen conducir por Dios en una plena renuncia personal en el camino del seguimiento de aquel que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11 y versículo 29. Hay una gran riqueza en el pasaje que se ha considerado, por tanto, es difícil destacar una enseñanza sobre otra, ya que todas son extraordinariamente importantes. Sin embargo, brillando con luz propia está la lección de la fe. Una fe que conduce a la obediencia y también a la lealtad. Y hay tres grandes razones por las que la fe del creyente se hace una realidad inseparable y constituye un modo de vida. Primero, por las promesas que pueden alcanzarse por ella. En segundo lugar, por la integridad
del que hace las promesas. Y en tercer lugar, por la seguridad de que las promesas se cumplirán absolutamente porque es fiel el que lo prometió. Estas son las tres grandes razones de la fe cristiana. La esperanza humana descansa en un aforismo, es decir, ver para creer. Y la vida del cristiano es algo totalmente inverso. Cree y verás. Juan capítulo 11 versículo 40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No se indica en el texto bíblico las causas de la muerte del mayor o menor de los hijos de Hiel, ya que algunos eruditos consideran la posibilidad de que se tratase de sacrificios rituales al estilo cananeo. Ello hace que la fe sea la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Los objetos de esperanza se cambian en objetos que se ven por medio de la fe. Esa fe se engranda en el alma cristiana y lo hace por medio de Dios mismo, ya que su palabra la estimula y hace también desarrollar. La convicción íntima de la realidad del poder de Dios hace eficaz la fe, hasta tal punto que el Señor mismo dijo que una fe pequeña sería suficiente para hacer mover una montaña y trasladarla al corazón del mar. Mateo capítulo 17 y versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tal seguridad de la fe permite dar gracias por aquello que aún no se ha recibido, como si ya fuera realidad. La fe afecta necesariamente la vida del creyente. En el mundo, discurre por caminos subjetivos y también sensuales. Los sentidos naturales del hombre le hacen rechazar o aceptar propuestas en razón de condicionantes que lo halagan o disgustan. Una persona puede realizar acciones con promesas placenteras o con miedos generados. El creyente, aunque influenciable por realidades temporales, tiene los ojos puestos en una esfera celestial y en unas dimensiones que trascienden al mundo temporal. La fe establece la grandeza de los hombres. Los hombres de Josué y él mismo no brillan en el firmamento de la humanidad con su propia luz, sino con la grandeza de la confianza en la soberanía de Dios y en su infinita fidelidad. El texto final del pasaje que se ha considerado habla del engrandecimiento de Josué, resultado indiscutible de la confianza en Dios. La fe puede ser prenda distintiva de pequeños para los hombres que son grandes para el Señor. Y note cómo Cristo mismo dio testimonio de ello, cuando viendo a la confianza de la Sirofenia, dijo: «Oh mujer, grande es tu fe». Mateo capítulo 15 versículo 28. La fe también puede incrementarse. El mismo que la hizo brotar puede incrementarla. Note cómo también los discípulos elevaron este ruego cuando dijeron: «Señor, aumentanos la fe». Lucas capítulo 17 y versículo 5. La fe permite alcanzar victorias asombrosas y controlar las mayores dificultades. Fue por ella que los muros de Jericó se desplomaron y la ciudad cayó en manos de Israel. Por otro lado, es imposible para el mundo vivir como un peregrino, pero es la condición natural de vida para un cristiano. Es imposible
Para el mundo una vida ajena a las riquezas, a la fama, al encubramiento, porque eso forma parte de la naturaleza adánica gozosa de la vanagloria de la vida, pero es secundaria a la vida de quien tiene su vista puesta en el cielo. Colosenses capítulo 3 y los versículos 1 al 4. Y su mirada en el galardón que le está prometido. Hebreos capítulo 11 y versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No es concebible para el mundo despreciar la posición de honor para arrastrar una vida de desprecio, pero sin embargo, lo es para el creyente que como Moisés se sostenía como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, versículo 27. La vida victoriosa delante de la que caen fortalezas es la vida de la fe. En ocasiones serán ciudades amuralladas las que se alzan en el camino. Otras, sin embargo, serán mares encrespados y vientos huracanados que amenazan con aniquilar la barca de la vida, estorbando el progreso hacia la meta establecida por Dios. El reino de las tinieblas levantará los reinos del mundo en persecución contra los creyentes, procurando por otro lado amedrentarlos para que no proclamen la libertad en Cristo Jesús. Y también, las mayores dificultades podrán hacerse sentir haciendo fluir lágrimas, infligiendo también dolores, abriendo la experiencia de la prisión y aún arrebatando la vida. Pero la fe ha resultado ya victoriosa sobre todo esto, conduciendo al creyente a la experiencia de un triunfo continuado en Cristo Jesús. La fe hará de un mar encrespado camino seguro para los pies, de un horno ardiente lugar de reposo. Las bocas de los leones se cerrarán ante el que cree, y toda dificultad será superada tan solo por creer en Dios. La fe vendrá en las más adversas circunstancias para dar el ánimo oportuno, al decir a quienes estén en conflicto como el pueblo de Israel delante del rey asirio, cuando dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, y los versículos 7 y 8. La vida de fe es posible solo en dependencia del Espíritu, ya que la fidelidad demandada por Dios es su fruto en el creyente, como así señala Gálatas capítulo 5 y versículo 22. El secreto de la vida victoriosa es tan solo obedecer el mandamiento, cuando dice: andad en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Y voy concluyendo con esto. En Josué se halla una vida centrada en Dios que no podía ocultarse. Y rara vez el mundo ha sido testigo de una vida entregada totalmente a Dios. Sin embargo, aquí tenemos un hombre que atribuye a Dios todos los planes que pone en práctica. Note que no buscaba el favor de nadie más que la aprobación de Dios y nada más que eso. Y esta práctica de vivir una vida santificada era tan inusitada que hizo que su fama se divulgara por toda la tierra. Y note que aún en el día de hoy al mundo le es todavía muy difícil entender a las personas que siguen esta pauta para sus vidas. Amigo y amiga oyente,
A menudo las personas suelen buscar su propia aprobación. El resultado, según ellas, es que todo lo que hacen lo hacen bien. O tal vez buscan la aprobación de sus familiares o los amigos más íntimos. Naturalmente, estos le van a decir que todo lo que hace, o casi todo, lo está haciendo muy bien, así que no hay casi nunca reproche alguno. Amigo y amiga oyente, la pregunta es, ¿has buscado tú alguna vez la aprobación de Dios para tu vida? ¿Sabes lo que Dios desea para ti? ¿O piensas que Dios está lejos, muy lejos, tan lejos, que no puede oírte? Dios puede oírte siempre y cuando te acerques a Él con un corazón contristo y humillado, como señala la palabra de Dios. Y esa misma palabra de Dios nos dice también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. Para ser aprobado por Dios, primeramente cualquier persona tiene que convertirse a Él. Es decir, tiene que recibir a Jesucristo en su corazón. Debe de tener en cuenta que no es convertirse a una religión, a una denominación o a una iglesia determinada, sino convertirte a Jesucristo, que es muy distinto. Es por ello que mi amigo y mi amiga oyente, yo te animo ahora que tú puedas hacer una oración de fe para recibir a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Si tú eres una de estas personas, ora conmigo y repite y di: Señor Jesús, te confieso que no soporto los reproches, ni que nadie me juzgue. Pienso que todo lo hago bien o muy bien, y muchas veces también juzgo a los demás. Te quiero pedir perdón por todo esto, y también por todos mis pecados, los cuales me arrepiento ahora de todos ellos, para no volver a cometerlos nunca jamás. Te abro mi corazón a ti, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.